horrible lleno de libros espectaculares. Hola, soy Andrea, bienvenidos a mi canal Libros y Lágrimas y hoy vengo con mi video favorito a grabar, que es mi top de libros del año. Este 2025 leí 60 libros y estoy súper emocionada porque siento que desde 2022 no conectaba tanto con la lectura. Este año exploré géneros diferentes, encontré libros que de pronto inicialmente no pensé que me iban a gustar tanto, aprendí un montón y estoy muy orgullosa de mí porque a pesar de lo ocupada que estuve, porque trabajé un montón, empecé una especialización, mi migraña estuvo horrible. Igualmente encontré un lugar muy especial en los libros y encontré tiempo para leer y para seguir con esta cosa que amo tanto. Entonces estoy muy feliz de compartirles mis favoritos. Mi libro número 10 fue El libro del duelo de Ricardo Silva Romero. Y este libro quiero escribirlo como un homenaje a don Raúl Carvajal, que fue un hombre que duró los últimos años de su vida luchando por mostrarle al país la verdad de lo que le pasó a su hijo. Su hijo fue el cabo Raúl Antonio Carvajal y él fue asesinado por el ejército de Colombia porque se rehusó a participar en los falsos positivos. Y si no me ven desde Colombia, los falsos positivos es lo que nos referimos a una serie de asesinatos extrajudiciales cometidos por las Fuerzas Armadas de Colombia, específicamente desde los años 2006 a 2008, a pesar de que han habido falsos positivos desde 1988. Pero esto surgió por unos, específicamente estos, los de 2006 a 2008, por una serie de incentivos que dio el gobierno de Colombia para los militares que presentaban altas bajas en combate de guerrilleros. Entonces lo que se descubrió que se hacía era que reclutaban jóvenes, más que nada jóvenes de poblaciones vulnerables en Colombia, y les decían que les iban a dar un trabajo y luego los asesinaban y los hacían pasar como guerrilleros muertos en combate. Y el hijo de don Raúl, Raúl Antonio, lo llamó y le dijo que la cosa estaba complicada en el ejército, que lo querían hacer matar inocentes. Y esa fue la última llamada que él tuvo con su padre. Y muy poco tiempo después, a don Raúl le dijeron que su hijo había sido asesinado en un fuego cruzado con un bloque de las FARC, pero él sabía que las cosas no estaban bien porque cuando le entregaron el cuerpo se notaba que había pasado por signos de tortura y porque además no habían registros de un enfrentamiento entre el ejército de Colombia y las FARC para el momento en el que su hijo murió. Entonces él lo que hizo fue pasar el resto de sus días con su camión viajando por Colombia buscando que la gente supiera que su hijo lo habían asesinado por negarse a participar en esto y buscando que el presidente de ese momento, Álvaro Uribe Vélez, y el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, que después fue nuestro presidente, dieran la cara y aceptaran la verdad de lo que pasó. Y más que nada siento que este libro es una forma muy bonita. Voy a llorar, siento que no había llorado tanto tiempo por un libro como lloré con este, porque siento que toda la cosa de don Raúl siempre me pegó mucho en el corazón, y la forma en la que Ricardo Silva Romero cuenta su historia y se reúne con la gente cercana a él. Y no, en verdad yo estoy muy mal con este libro. Yo no puedo hablar de este libro sin llorar, pero como él se reunió con la gente cercana y como contaron la historia de don Raúl y su lucha por la verdad y como él nunca se cansó hasta el último día, porque lo que él explicaba ahí era que en 2021, Juan Manuel Santos fue ante la JEP y pidió perdón por los falsos positivos, y que don Raúl estaba muy enfermo y él se esperó hasta que vio que Santos dijo eso para morirse. Pues esa es como la teoría de los hijos de él. Específicamente su hija Doris Adriana, que participó muy de la mano con Ricardo Silva Romero en este libro. Es un libro hermoso y realmente me pone muy triste, no solamente por la historia de él, sino porque, no, oigan, tengo que parar, sino porque me siento mal de no saber todas las historias de las víctimas del conflicto en Colombia. Y yo leo el reporte testimonial cuando los pájaros no cantaron, el que hizo la Comisión de la Verdad, y hay tantas historias, pero no todas las historias de las víctimas del conflicto están ahí, y no todas, y la mayoría de estos que están en el testimonial no tienen un nombre. Me parece tan lindo que por lo menos sepamos la historia de don Raúl y su hijo. Él también está en el informe, pero este libro, de forma tan detallada, de forma tan respetuosa a la memoria de él, a lo que fue, a la memoria de su hijo, es espectacular. No sé, ni siquiera sé si se los debería recomendar. O sea, sí es un libro muy bueno, pero es muy fuerte. Y si están buscando saber más sobre don Raúl, si han escuchado sobre él, si no han escuchado sobre él, 100% les recomiendo este libro. Ricardo Silva Romero es excelente hablando sobre el conflicto. No puedo decir nada malo de él, mi mamá lo odia, mi mamá es la hater número 1 de Ricardo Silva Romero, pero es que este hombre tiene una capacidad excelente para contar estas historias y me alegro mucho que haya sido él el que haya transmitido la historia de don Raúl.
me demoré tanto haciéndome este maquillaje, es re tarde y yo mañana tengo que madrugar a trabajar. Bueno, ni siquiera es tan tarde, son como las 7 de la noche. Entonces no quiero llorar más. Pero va a estar difícil por la forma en la que decidí rankear estos libros y los libros que escogí. Pero el número 9, para sorpresa de nadie, porque obviamente tenía que estar en esta lista, es Amanecer en la cosecha de Susan Collins, el libro nuevo, la precuela de Haymitch en los Juegos del Hambre. Hice toda una reseña sobre este libro, pero creo que, a pesar de que este libro no es perfecto y no es ni cerca mi favorito de la serie, sí fue una muy buena adición a la historia. Creo que era una historia que todos llevábamos mucho tiempo esperando que fuera contada y creo que personalmente dice que a mucha gente me sorprendió saber esto. Creo que estaba más triste de lo que yo pensaba. Siento que no he vuelto a ser la misma, la verdad. Es que yo siento que tampoco me acuerdo mucho porque muchas de las cosas las bloqueé. Las bloqueé a punta de trauma de lo que me generó este libro. Creo que hay un hueco en mi corazón que no va a sanar y yo sobrevivo porque decidí abiertamente olvidar esto. Y me alegra que lo haya olvidado en gran parte porque siento que cuando vea la película va a ser más emocionante. No he visto el tráiler, mucha gente me ha preguntado ¿qué opinas sobre el tráiler? ¿Qué opinas sobre el tráiler? No lo he visto. No lo he visto porque no lo vi ese día y luego dije ¿y qué pasa si me sorprendo? ¿Qué pasa si me dejo entrar al cine esperando absolutamente nada, no sabiendo cómo se ven los personajes ni nada? Obviamente yo sé cómo se ve el casting, pero creo que va a ser una experiencia chévere. Me gustó muchísimo el mensaje que deja el libro. Y a pesar de lo triste, me gusta que termine con esta nota de positivismo y me gusta especialmente todo lo que muestra de la revolución, de cómo las revoluciones pasan años formándose y que las cosas no se van a dar y el cambio no se va a dar de la noche a la mañana. Creo que es un mensaje muy bonito y muy importante y que da mucha esperanza en esos momentos donde uno siente que todo el mundo va descendiendo lentamente hacia el fascismo. Creo que este libro siempre va a tener un lugar muy grande en mi corazón por todo lo que los Juegos del Hambre significa para mí. Y estoy muy emocionada por ver la película y traumatizarme una vez más. Mi libro número 8 es El mito del idealismo americano de Noam Chomsky y Nathan J. Robinson, y esta es una exploración de la política exterior de Estados Unidos y cómo esta ha impactado al mundo y lo ha cambiado. Y no solamente el mundo, sino a las personas que han sido afectadas por él. Es una mezcla de recuento histórico con comentario político. Noam Chomsky es un genio en todo este tema y la edición de Nathan J. Robinson también la considero muy importante. Yo siento que es muy importante este libro en el momento en el que estamos viviendo, en un mundo donde, ay, ni siquiera quiero decir esto, seguramente me van a quitar la visa por empezar a decir cosas sobre este libro, pero es muy bueno. O sea, mi papá todos los días es como Estados Unidos debería invadir Venezuela y yo todos los días le digo que se lea este libro porque creo que es muy importante para comprender qué hay detrás de esas intervenciones y qué pasa en los países donde Estados Unidos interviene. Creo que es un libro que está escrito de forma muy sencilla, creo que cualquier persona lo puede entender y a pesar de que es un poco largo, más son las notas que lo que dice. O sea, si lo ven gigante, el libro como tal no es tan largo y es tan bueno explicando el tema, se lee tan fácil, yo lo leí rapidísimo, no podía dejar de leerlo porque estaba tan metida en el cuento y Noam Chomsky y Nathan J. Robinson explican todo tan bien y tan fácil, tan desmenuzado y no quiero decir que le abren a uno los ojos, pero sí le permiten ver una perspectiva que es muy importante. Lo adoré. Para mí, yo supe que eran 5 estrellas desde el primer momento que lo empecé a leer y no me equivoqué. El libro número 7 es Perfect Victims and the Politics of Appeal de Mohammed El-Kurd. Y este libro es una crítica a la colonización y cómo la colonización causa que nosotros hablemos de las víctimas de ella de una forma que es completamente deshumanizante e injusta. Específicamente de los palestinos, porque Mohammed El-Kurd es un poeta palestino de Jerusalén del Este, en Cisjordania. Y él en todo el libro explica las diferentes formas en las que específicamente Occidente deshumaniza la causa palestina y la forma en la que reporta sobre esto es muy injusta, incluso cuando trata de ponerse del lado de los palestinos y de abogar por ellos. Porque nosotros, y por nosotros hablo de Occidente y la mayoría del mundo, quiere que ellos sean estas víctimas perfectas que nunca resistan y que sean básicamente lo que él dice, sin dientes para resistir a sus opresores. Él habla de varios casos como por ejemplo cuando dicen, ay, pero es que
esta persona era ciudadana de este otro país, como por ejemplo la periodista Chilina Huacle o Rachel Corrie, que fue asesinada en la Franja de Gaza en 2005. Él habla de muchísimos casos de víctimas palestinas que han sido tratados en los medios de forma muy injusta y es un llamado para que cambiemos esta forma de hablar. Es un libro que creo que es muy importante y no siento que haya cambiado nada la forma en la que veo este genocidio ni esta situación, pero sí la forma en la que hablo de él, porque lo que él dice, muchas veces incluso uno tratando de hacer las cosas bien y de buena fe, cae en estos mismos estereotipos que no terminan haciendo nada y lo único que hacen en el largo plazo es hacer lo que la colonización y lo que los colonizadores quieren. Mi libro número 6 es This Time Tomorrow de Emma Straub y este libro es la historia de Alice. Ella es una mujer que está a punto de cumplir 40 y su vida no es mala, pero tampoco es particularmente buena. Ella estaba pensando que debió haber hecho las cosas diferente, que no le gusta el trabajo en el que está, porque está trabajando en la oficina de admisiones del colegio donde estudió un bachillerato. Tiene una mejor amiga de toda la vida, pero no se ve mucho con ella porque ella vive en Nueva Jersey y Alice vive en Nueva York. Tiene un novio del que no está particularmente enamorada y su papá se está muriendo de una enfermedad que nadie sabe qué es. Y el día de su cumpleaños 40, Alice va a un bar, toma y luego decide irse a la casa donde creció cuando era niña, que todavía es propiedad de su papá, pero su papá está en el hospital. Cuando Alice se levanta, se da cuenta que tiene 16 y que viajó en el tiempo al día de su cumpleaños 16 y todo es como era ese día, incluyendo que su papá está bien y está sano. Entonces Alice decide tomar esto como una oportunidad para volver a tomar decisiones que ella cree que van a mejorar su vida en términos de su vida amorosa, su relación con su amiga, su carrera y además buscar una forma de hacer que su padre no se enferme. Y eso termina siendo una serie de viajes en el tiempo y de ella tratando de arreglar las cosas para que sean perfectamente como ella quería. Y siento que es un giro al típico libro, película, lo que sea, de viajes en el tiempo, porque siento que todos terminan con el mismo mensaje de uno no puede cambiar las cosas, bla, 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 pero este libro lo hizo de una forma tan única y tan especial y mostró los diferentes tipos de amor en la vida y especialmente la relación de Alice con su padre. Es un libro maravilloso que no tiene tan buen puntaje en Goodreads si lo buscan. En general, en las diferentes cosas de libros le ponen más o menos un 3.8, pero es un libro que se me hizo tan único, tan diferente y que yo no esperaba que me gustara tanto. Y cuando lo leí, la pasé tan bien. Fue un libro tan entretenido, tan bonito y tan especial. Quiero que todo el mundo lo lea y no he visto que nadie hable de él, entonces por favor, alguien léalo para que hable conmigo porque estoy desesperada. El libro número 5 fue Still Life with Bones de Alexa Haggerty. Y este libro es sobre una antropóloga forense de la Universidad de Stanford que dentro de sus prácticas va a Guatemala y Argentina a hacer exhumaciones de los cuerpos de las víctimas de los respectivos conflictos, del conflicto de 36 años en Guatemala y de las víctimas de la dictadura de Videla en Argentina. Y en medio de estas exhumaciones y la búsqueda de estos cuerpos, ella se reúne con los familiares de las víctimas y demás personas buscadoras y termina sacando este libro tan especial y tan fiel y tan justo con las víctimas, porque creo que esa es una cosa muy, yo no diría que complicada, pero sí hay que manejarla con cuidado cuando se habla de conflictos y es poner a las víctimas en el centro de esto. Este libro me cambió la vida. Yo siento que, pues, en Latinoamérica tenemos esta cosa donde hay tantos desaparecidos y estudiando todo lo que he estudiado del conflicto en Colombia, yo tenía esta perspectiva, no digo que cerrada porque no era cerrada, pero tan, no sé cómo decirlo. O sea, tenía esta perspectiva de que la búsqueda de desaparecidos se hace de esta forma y los desaparecidos se encuentran y ese es el final de eso, pero este libro me mostró que hay mucho más de eso, que la forma en la que estos cuerpos se exhuman, se buscan y se entregan a las víctimas es tan complicada y es tan diversa. Ella hablaba que, por ejemplo, hay familias que les gusta que les armen el cuerpo, hay personas que nunca quieren que los encuentren, hay personas que dicen que prefieren no saber nada y hay otras que necesitan esto como una forma de cerrarlo. Ella dice que nosotros tendemos a ver la exhumación como el fin
y muchas veces la exhumación no es el fin. O sea, sí es el fin de una búsqueda que lleva, puede ser décadas, pero solamente el principio de algo más, porque después vienen muchas otras cosas. También me hizo reflexionar mucho porque yo siento que, y yo nunca lo había pensado, pero ella, cuando, o sea, este libro es en inglés porque esa vieja es gringa, ¿no? Y entonces yo me decía, ¿será que yo debería leer sobre Latinoamérica desde la perspectiva de un gringo? Y me sentí mal por un tiempo, pero también me dio una perspectiva diferente porque ella habla, cuando habla de los desaparecidos, ella dice disappeared. Y cuando yo veo las cosas normalmente habladas en inglés, nunca he visto que se diga disappeared. He visto que se dice missing person. Pero es que para nosotros, en Latinoamérica, desaparecido es otra cosa. Desaparecido es una condición. Es una cosa muy de nuestro contexto cultural, y ver que ella lo puso así me hizo pensar tanto. Me hizo reflexionar y me hizo analizar tanto todas las cosas que se dan en el marco de las desapariciones forzosas. Creo que a pesar de que es un libro corto, tiene tuvo mucho por enseñarme, aprendí un montón. Y no, de verdad que vinimos a este mundo a sufrir. Mentira, no, o sea, sí, pero es que es increíble no saber tanto, y es increíble todo lo que este libro me enseñó y la persona que soy, y cómo este libro me mostró la, la ciencia forense como esta cosa tan vital y tan esencial en la construcción de verdad, justicia, reparación y no repetición. Mi mamá me mataría cuando digo esto, porque mi mamá dice que yo soy súper mamerta y que deje de hablar de justicia restaurativa y todas las cosas. O sea, ella tiene prohibida para mí la frase memoria histórica. Mi mamá odia que yo diga eso, pero es cierto, y este libro es muy importante y es muy bueno si quieren aprender de esto. Y sí, no creo que si quieren aprender de estos conflictos, pero si quieren aprender de cómo la ciencia forense y cómo las personas buscadoras tienen ese rol tan importante dentro de un postconflicto. Mi libro número 4 es No estás en la lista, de Addison Spatch, y este libro es muy popular, pero es popular por una razón, porque es muy muy bueno. Y nos muestra a Phoebe, que llega a este hotel vestida con un vestido verde espectacular, y el hotel es un hotel donde ella siempre quiso estar. Es un hotel carísimo, en un lugar súper exclusivo, y el hotel está lleno porque va a haber una boda. Pero Phoebe tiene un secreto y además tiene un plan. Y ella termina pasando tiempo con la gente que está ahí para la boda y conociendo sus vidas, específicamente la vida de la novia, Laila. Y el libro nos muestra este crecimiento de ella en esta semana y esta forma de ella replantear su vida y las cosas que ella sentía respecto al momento en donde estaba, respecto a su matrimonio, a su carrera. Y es un libro que se me hizo hermoso, la escritura espectacular, pero mi cosa favorita fue la forma en la que muestra las diferentes relaciones entre los personajes y cómo muestra las diferentes perspectivas de la vida de cada uno. El libro claramente se centra en Phoebe y en segundo lugar en Laila, pero también nos muestra las diferentes experiencias de cada uno de los personajes, y ellos terminan influenciando a Phoebe y las cosas que ella decide y cómo ella cambia su visión de la vida. Creo que es un libro muy especial sobre las relaciones interpersonales y sobre las cosas que uno quiere en la vida. Yo siento que es de esos libros que no sé cómo explicarlo, pero siento que es de esos libros que, como muchos en esta lista, llegan a uno en el momento indicado. Y no sé, yo simplemente no esperaba que el libro fuera tan bueno, no esperaba que tratara los temas que trata, como la salud mental, como el divorcio, como las expectativas que uno crea sobre uno mismo en su vida y lo que uno se espera que va a ser, y cuando esas cosas no pasan como uno quisiera. Es tan bonito. Este libro también es muy especial para mí porque me lo recomendó una amiga, y es un libro que había estado en mi lista de libros por leer desde hace muchísimo. Yo lo vi una vez en una librería en Toronto y lo descargué, pero luego nunca lo leí. Y luego mi amiga me lo leí y me encantó. Y yo dije, ok, si tú lo leíste y te encantó, voy a leerlo. Y me cambió. Me cambió porque fue de esos libros que cuando terminé tuve que sentarme a pensar y a reflexionar lo que acababa de leer y decir, wow, ¿qué es esto tan espectacular y tan hermoso?
Mi libro número 3 es The Favorites de Lane Fargo. Esta es la historia de dos patinadores artísticos, de bailarines sobre hielo realmente, y cómo ellos pasan su carrera y terminan siendo uno de los más importantes del mundo. Y se cuenta desde la perspectiva de Kat. Ella es una niña que vive una vida muy disfuncional y su sueño siempre ha sido ser patinadora artística, ser bailarina sobre hielo. Y ella tiene su mejor amigo, Heath, y Heath está obsesionado con ella. Entonces ellos empiezan a practicar juntos danza sobre hielo y el libro se cuenta en una forma de documental con entrevistas, pero es parte de entrevistas y parte la perspectiva de Kat sobre lo que pasó y cómo la carrera de ellos avanzó y la relación de ellos terminó siendo esta cosa súper tumultuosa y súper dramática que el mundo está ocasionado. Es muy parecido más o menos a Daisy Jones and the Six. Si les gusta Daisy Jones and the Six, siento que les podría gustar mucho este libro. Me encantó la forma en la que el autor escribía porque yo sentía que el libro estaba vivo y estaba pasando todo frente a mis ojos. Yo soy muy fan del patinaje artístico y de la danza sobre hielo y estoy muy emocionada por los Olímpicos del próximo año. Y toda la forma en la que ella describía las cosas, yo decía, yo necesito que esto pase. O sea, yo casi que tenía que recordarme que esto no eran personas reales, que no podía ir a buscar la forma en la que estaban vestidas y los bailes que estaban haciendo. Es un libro con personajes muy imperfectos, no solamente Heath y Kat, sino las personas que los rodean. Toda la historia es muy interesante. Yo vi una crítica de este libro que creo que es muy cierta, pero para mí no afecta nada, y es que es un libro escrito para que termine siendo una serie. Estoy 100% de acuerdo con eso. Pero el problema es que a mí sí me gustan los libros escritos para que sean una serie. Creo que si les gusta el patinaje artístico y la danza sobre hielo, y si les gustan esas historias de romance que se esparcen por diferentes años y que además terminan siendo algo más, este libro les puede encantar. Yo siento que este libro va a estar en la lista de favoritos de mucha gente, pero igual que el libro anterior, es por una razón y se merece el puesto y se merece el reconocimiento que está teniendo. Y ojalá sí lo vuelvan a una serie, ojalá, porque es que está apenas para hacer una serie que me va a cambiar la vida y con la que voy a estar obsesionada y voy a hacer que un montón de gente a mi alrededor se obsesione porque yo voy a estarlos obligando a verlo. Eventualmente, cuando pase, porque tiene que pasar. Mi libro número 2 es El arte de ahogarse de Ava Reid, y este libro es la historia de Effie, una estudiante de arquitectura que toda la vida había soñado con estudiar literatura, pero desafortunadamente no pudo porque el lugar donde estudia no deja que las mujeres estudien literatura. Entonces ella termina estudiando arquitectura a pesar de que eso le duele porque toda su vida siempre quiso centrarse en los libros, porque la vida de ella ha sido complicada y la cosa que la ayuda a seguir es un libro que ella ama muchísimo, que lo ha vuelto casi que su personalidad entera, que ha sido la razón por la que ella sigue estando viva y más o menos su pueblo a tierra. Y pasa que justo la familia del autor de su libro favorito hace un concurso donde invita a arquitectos, estudiantes de arquitectura, a que manden sus hojas de vida a ver quién gana la posibilidad de reconstruir la casa del autor. Y Effie dice, listo, esta es mi oportunidad. Esta es mi oportunidad de darle todo a este autor y conectarme más con la persona que escribió el libro que me cambió la vida. Entonces ella vaya y termina enfrentándose a la realidad de quién era este autor y a cosas sobre su libro que de pronto no eran lo que ella esperaba, que le cambia mucho la cosa y ella siente que termina afectando a la persona que ella es. Entonces es la historia de cómo ella encuentra todo esto y cómo ella descubre la verdad sobre todas estas cosas y sobre estos mundos fantásticos, y todas las cosas que ella pensó que ella era terminan siendo retadas y cómo ella se enfrenta a eso. Es uno de esos libros que son hechos para amantes de los libros y que muestra cómo los libros le cambian a uno la vida, pero también cómo uno debe actuar, como, o no cómo uno debe actuar, pero cómo uno puede salir cuando esa cosa que es tan central en la personalidad de uno y en la persona que uno cree que es, termina no siendo tan así. Este fue un libro que yo sentí que me encontró a mí, y siento que era un libro que yo no pensaba que iba a leer, que iba a amar tanto, porque yo ya había leído a Ava Reid y no me había matado, pero este libro definitivamente me mató, lo sentí muy especial, no solamente por el personaje de Effie y la historia que contaba, sino por estas reflexiones que ella misma debe hacer y cómo
la literatura es tan hermosa y le cambia la vida a uno. Siento que nunca me voy a cansar de leer libros de ese tipo y creo que A Study in Running es de los mejores libros para amantes de la lectura. Y mi libro número 1, para sorpresa de nadie, yo sabía que este iba a ser mi libro favorito del año desde el momento en el que lo leí. Por un momento, el arte de ahogar se trató de quitar el lugar, pero volvimos a lo que era. Es una obsesión perversa de B. Schwab. Este libro es increíble, sigue a los estudiantes de medicina que son completamente brillantes y en medio de hacer su tesis empiezan a experimentar y se dan cuenta que la adrenalina combinada con una experiencia al borde de la muerte puede hacer que una persona desarrolle poderes extraordinarios y cómo este descubrimiento termina haciendo que ellos se vuelvan la peor versión de sí mismos y la relación de ellos se dañe completamente. Se cuenta entre pasado y presente y muestra toda esta academia oscura usando la ciencia y cómo la medicina puede ser usada para cosas que de pronto no debería. Pone este dilema ético de los personajes y de las cosas que ellos consideran cada uno que está bien. Y la mayoría de personajes en este libro son de esos personajes que tienen muchas cosas cuestionables sobre ellos, pero que uno termina estando muy intrigado por lo que hay por venir y teniéndoles mucho cariño. Yo, igual, y vuelvo a repetirlo porque es un tema con muchos de los libros acá, lo leí en el momento en el que tenía que leerlo, pero este específicamente es otro nivel, porque este libro está en mi lista de libros por leer en 2024, yo me propuse que lo iba a leer y no lo leí, y yo sé que era porque este libro estaba esperando, y mi corazón estaba esperando a que yo lo leyera en el momento en el que tenía que leerlo, y en el momento en el que yo necesitaba que Victor Vega llegara a mi vida y me mostrara esta cosa. Es un libro que lo guardo muy cerca de mi corazón y me ha ayudado muchísimo este año. Una de mis amigas se lo leyó y me dijo, es que no lo habría terminado si no hubiera sido por ti. El segundo, más que nada. El segundo igual no me parece tan bueno como el primero, pero yo siento que es de esos libros que estaba hecho para mí. Bueno, no para mí, pero es de esos libros que si yo no fuera la persona que soy, de pronto no lo amaría tanto, pero creo que es igualmente un libro excelente. Estoy muy emocionada por el tercer libro, Victorious, que sale a finales del próximo año. De este año, perdón. Es tan bueno, es tan emocionante, está tan bien escrito. B. Schwab es una reina. Yo tengo mis cosas con B. Schwab, pero creo que le tengo mucho aprecio, no solamente porque escribió este libro, sino porque escribió también La vida invisible de Adela Rue. Y para mí los personajes que ella hace son excelentes. Nadie hace personajes como B. Schwab. Si no se han leído este libro, por favor, se los ruego que se lo lean. Y bueno, esto fue todo por hoy. Por favor, díganme cuáles fueron sus libros favoritos del año. Siento que este año fue horrible, pero fue un año horrible, lleno de libros espectaculares. Espero que su año haya ido mejor que el mío, aunque siento que todo el mundo en general dice que tuvo un pésimo año. Pero ¿cuáles fueron los libros que hicieron que el año valía la pena? ¿Cuáles de esos libros de los de mi lista se han leído? ¿Y cuáles quisieran leer? Quisiera que me dijeran todo eso y hablar con ustedes en los comentarios. Estoy muy feliz de haber hecho este video y estoy muy emocionada por saber qué me pueden decir y qué libros voy a leer en 2026. Muchísimas gracias por ver. Acá les dejo mis redes sociales por si me quieren seguir. Los amo. Bye.